Buenas noches, amada iglesia, que el Señor Jesús les bendiga grandemente y que esta noche ustedes allá en casa puedan tener un tiempo con Dios. Así que los invito a que dispongan su corazón, su alma, para que el Señor Jesús hoy hable a sus vidas. Así que yo quiero que esta noche, sé que usted que se conecta, usted que los miércoles recibe la palabra de Dios, tenga la fe de que hoy Dios va a hacer una obra en este tiempo de bendición mientras compartimos la palabra de Dios. Y bueno, sin más preámbulos, los invito a que allá en casa busquen en la Biblia Proverbios capítulo 18, versículo 21, y mientras tanto vean este video de introducción al tema. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Vamos a orar y vamos a disponer nuestro corazón. No me deje orando solo. Recuerde que aunque estemos en casa, podemos tener una buena disposición y tener unos hábitos cuando recibimos la palabra de Dios, tales como tener momentos de oración. Cierre sus ojos y pídale a Dios que sea Él quien hable hoy a su vida. Que si usted se conecta es porque tiene la fe de que Dios le va a hablar a su vida. Así que vamos a cerrar los ojos. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias por la iglesia. Hoy, Señor, oramos para que todos los que se estén conectando, Señor, más allá de estar conectados a una plataforma digital, puedan estar conectados por medio del Espíritu Santo. Habla tú, Señor, a través de él. Sé mostrando, Señor, todas las áreas de nuestra vida que están expuestas a cambios que son necesarios, Señor, cuando queremos crecer, cuando queremos que tu palabra sea vida en nuestras vidas. Hoy, Señor, te pido para que cada persona que se conecta pueda ver, Señor, que tú les estás dando respuestas a muchos momentos que están viviendo. Hoy, Señor, te pido que me uses, Señor, como un instrumento de bendición. Que no sean mis palabras, sino las tuyas. Que no sean mis pensamientos, sino los tuyos. Hoy, Señor, quiero decirte que te amo, Señor, que te sirvo con temor y temblor. Y por eso, Señor, hoy me hago a un lado, Señor, para que tú, Señor, seas glorificándote y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. Hoy te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, para los que les gusta tomar apuntes allá en casa, el estudio de esta noche se llama Palabras que dan vida. Y quiero volver a leer Proverbios 18, 21, que es un versículo bastante corto, pero muy profundo. Y hoy lo vamos a estudiar, porque ¿cuántos de los que están viendo este servicio no quieren que hayan palabras de vida en sus casas, en sus vidas, en su trabajo, en su entorno, en la iglesia? Así que Proverbios nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que hoy vamos a hablar de la importancia de nuestras palabras. Hoy quiero que ustedes puedan detenerse y ver qué tanto están poniendo en práctica la palabra para bendecir y no para maldecir.
Y es muy interesante cómo un versículo puede reflejar y mostrar tantas cosas. Porque en este tiempo nosotros vemos que hablar es muy fácil. Lo hacemos todo el tiempo y en todos los lugares. Hablamos en la iglesia, hablamos en nuestra casa. Lo hacemos por llamadas, lo hacemos por mensajes, por notas de voz, lo hacemos por comentarios. Todo el tiempo estamos utilizando nuestra lengua, pero nos hemos puesto a pensar qué de lo que hablamos agrada a Dios. ¿Qué tanto de lo que nosotros estamos permitiendo que salga de nuestra boca refleja lo que hay en nuestro corazón? Y más cuando decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Realmente nuestra boca refleja que amamos a Dios? Mira lo que dice este pensamiento. Vivimos en una época de ruido constante. Todo el tiempo escuchamos. Todo el tiempo hablamos y lo hacemos por muchas formas, por redes, por mensajes, en casa, en el trabajo. Hablamos de todo y de todos. Y eso es algo que constantemente hacemos en nuestro diario vivir. Lo hacemos con nuestra familia. Lo hacemos en nuestro trabajo. Lo hacemos en la iglesia. Pero hoy quiero invitarte a que tú puedas analizar si tus palabras son de bendición o de maldición. Dice este otro pensamiento: se habla mucho, pero se bendice poco. Solemos pensar que nuestras palabras no tienen peso, que son como el aire. Pero la Escritura nos advierte que son un asunto de vida o muerte espiritual. Y cuando tuve el sentir de hacer esta prédica, lo hice porque cada vez vemos más problemas en los hogares. Personas que viven constantemente peleando. Hay rencillas familiares. Vemos que hoy ya no hay comunicación entre las parejas. Vemos que se ha dañado incluso la forma en que ejercemos autoridad espiritual sobre nuestras esposas, sobre nuestros hijos. Y muchas veces venimos a la iglesia buscando ayuda sin saber cómo empezar esa obra que Dios hace para restaurar hogares. Así que yo no sé, tal vez tú que me estás viendo tienes una buena vida, una buena familia, pero créeme, esto también te va a servir para llevar riqueza espiritual a tu casa. Ahora, ¿cuánto más para las personas que están atravesando por problemas en sus hogares, en sus trabajos o incluso en la iglesia? Porque sí, hermano, en la iglesia tenemos que aprender a hablar con palabras de bendición. Basta ya cuando somos todo el tiempo personas que hablamos desde la crítica, desde la murmuración. Este es un tema central en la vida de todas las personas. Y Proverbios 18:21 nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y si escudriñamos bien este versículo, entendemos que la palabra no dice que las palabras simplemente influyen o que de pronto tienen poca importancia. Dice que tienen poder. ¿Para qué? Tienen poder porque o son palabras de vida o de muerte. ¿Por qué? Porque las palabras son expresión de lo que reina dentro. Así que, hermano, no podemos decir que nos conformamos con ir un domingo a la iglesia. No podemos conformarnos con solamente alzar nuestras manos los 30 minutos que dura la alabanza, la adoración. De nada te sirve si con esa misma boca con la que alabas los domingos llegas a casa a maldecir a tu familia. Si llegas a casa a maldecir tu trabajo, tu jefe, tus compañeros.
O si llegas a la iglesia a hablar mal del siervo que te está atendiendo, que te está ayudando, de tu compañero de ministerio, de tu líder, de tus pastores. Hay que tener cuidado. Y para hablar un poco de la realidad de este tema, me quedé muy asombrado con las cifras que nos da Colombia como país. En el año 2024, imagínense, se reportaron aproximadamente 20.759 divorcios frente a unos 52.348 matrimonios, reflejando una caída del 25% en las uniones matrimoniales nuevas. La realidad nos dice que en nuestro país, que es muy conservador porque hay otras sociedades que tienen estos números mucho más altos, es decir, se separan más, la realidad es que 4 de cada 10 matrimonios se están separando y cada vez menos personas se están casando. Hay una crisis muy grande en torno a la familia. Y no podemos negar que esto está pasando. Y como iglesia tenemos que reaccionar porque la familia es una institución sagrada que Dios instituyó. Así que nosotros hoy tenemos que hablar de estos temas, de cómo cuidamos la familia. Hoy vengo como hombre, como pastor, como cabeza espiritual de mi hogar, de mi familia. Y quiero hablarte a ti, varón de Dios, que tienes la misma misión que yo de pastorear en amor a tu esposa, a tus hijos, de llevar un hogar de bendición. Pero tienes que comenzar teniendo una verdadera autoridad espiritual que contrasta con la autoridad humana. La autoridad humana está fundamentada en los atributos de la fuerza humana, de la propia capacidad de imponerse por medio de la fuerza. Pero la autoridad espiritual es aquella que entiende que viene cuando ponemos por obra lo que el Espíritu y la palabra nos dice que debemos hacer, exhortando en amor, levantando. Es ahí cuando tú muestras un verdadero amor por Dios, aun cuando te ofenden, aun cuando te sacan el quicio o la piedra, como decimos acá en nuestro país. Mira lo que dice este otro pensamiento. Si queremos saber que amamos realmente a Dios, a nuestra familia, solo tenemos que escuchar lo que decimos cuando nadie nos ve o cuando estamos bajo presión. Es allí donde demostramos si amamos. Porque decirle a una persona, yo también te amo, es sencillo cuando esa persona hace actos o nos dice una palabra de amor. Pero ¿qué sucede cuando nuestro carácter cristocéntrico se pone a prueba en medio de una discusión, por ejemplo? Hay personas que incluso saliendo de la iglesia en el parqueadero se ponen bravos con el hermano, con el ujier que les está ayudando a parquear el carro. Se ponen bravos con otros hermanos y se les olvida más adelante en el semáforo de la esquina que el que está al lado o adelante es otra persona de la iglesia y salen y comienzan a tener pleitos entre ellos. No puede pasar eso en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y escúchame, entonces acá hay una verdadera pregunta. La pregunta no es solamente cómo hablo mejor. La pregunta es, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Y escúchame, porque muchas veces queremos poner atención a la boca, a nuestras palabras, pero la boca solamente es el elemento revelador de lo que hay en nuestro corazón. Es la forma en que exteriorizamos nuestros pensamientos que están arraigados en nuestro corazón.
Por eso no quiero que pienses que solamente se trata de hablar de lo que nosotros dejamos salir del órgano que es la boca, la lengua. No, tienes que ir más profundo. Tienes que ir a la fuente, a la raíz de tus palabras, que es el corazón. Así que solo Cristo tiene el poder de transformar el corazón. Y cuando el corazón cambia, el lenguaje cambia. Y yo sé que todo el mundo me va a decir, pastor, pero es que todos los seres humanos son diferentes, tienen caracteres diferentes, personalidades diferentes. Pero hermano, yo no te estoy pidiendo que tú te parezcas a mí y tú tienes un reto tanto como yo. No es el modelo de una persona, no es mi modelo el que vengo a enseñar. Todos tenemos el reto de morir a nosotros para que Cristo viva en nuestro interior. Así que la excusa no puede ser es que yo soy así, es que esta es mi forma de ser. No, hermano. Eso es tanto como si una persona se resistiera a la gracia de Dios y le dijera a Dios en otros pecados más grandes, decirle, no, Señor, yo te acepto, te amo, pero no me pidas que cambien esto porque yo soy así. No, hermano, esta también es un área de la cual Dios nos pide cuentas todos los días. Así que primero, la lengua revela el estado de nuestro corazón. Mira lo que dice Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Wow, no hay un versículo que nos revele tanto la forma en que funciona nuestra boca, nuestras palabras. Para entenderlo debemos mirar nuestro corazón, porque de la abundancia de lo que haya en nuestro corazón, hablará nuestra boca. Y es acá donde, si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que hablar el evangelio, la palabra de Dios, enseñarla con amor. No desde el deseo humano de imponer la razón. Mira este pensamiento. A veces uno dice, perdón, se me salió. Y claro que se nos sale, pero se nos sale porque estaba dentro. En el lenguaje bíblico, la boca es como un termómetro del alma. Así que yo quiero que tú reflexiones en lo que estás dejando salir de tu boca. Y ojo, porque este es un mensaje práctico para todas las familias. No puede ser, hermano, que normalicemos las rencillas en el hogar, las palabras de maldición. A veces es más fácil ver a nuestras esposas y decirles palabras producto del enojo, de la ira, de la frustración, del momento, que decirle una palabra de bendición. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que le dijiste el te amo? No, y no te estoy hablando del aniversario, ni el día de sus cumpleaños. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un detalle esporádico? Que tú la viste y te diste cuenta que esa mujer a tus ojos debe ser la más hermosa. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a tus hijos y en lugar de sembrar la duda con palabras de maldición, suficiente está el mundo tratando de imponerles una identidad falsa, unos calificativos? Es una invitación constante que el mundo le hace para que ellos puedan identificarse con ciertos grupos. No, hermano, un buen padre es el que reafirma las promesas de Dios y lo primero es reafirmar la identidad como hijos de Dios. Porque un hijo de Dios tiene dignidad, porque un hijo de Dios tiene un valor. Y entonces ya no necesita que el mundo los apruebe, porque son personas que están seguras de quiénes son en Dios, no en el mundo.
Pero si tú como padre todo el tiempo ante los problemas, ante las situaciones, eres para regañarlos, tienes que utilizar cualquier calificativo. En Colombia hay varios, piense usted la forma en que lo trata. Este niño sí es malo. No sea así, no sea, usted me estresa, usted y los alejan. No, hermano, yo no le estoy diciendo que usted le consienta todo, pero sea sabio incluso en la forma en que usted disciplina, porque la palabra de Dios nos dice que Dios al que ama disciplina. Sí, la disciplina es necesaria, pero hay un elemento principal que es el amor. Tienes que saber cómo lo haces. Pídele a Dios que te muestre, que te dé control y dominio propio para que en esa situación no sea la ira la que te gane. Bendice, bendice. Trata de trabajar recordando las promesas que Dios le ha hecho a ese niño. No es de las inseguridades que puede mostrar un error. Y te aseguro que tendrás un hijo que más allá de ver en ti un padre, también verá un pastor, un hombre de Dios que no solamente predica la palabra, sino que la vive. Y es allí cuando ellos se vuelven no solamente imitadores tuyos, sino imitadores de Cristo. Hay un autor que a mí me encanta, que se llama John Owen. Y este pensamiento lo traje pensando en él. John Owen insistía en que el pecado no es superficial, es una raíz. Por eso, si yo solo maquillo el hablar, puedo hablar muy bonito, muy elocuente, pero no trato mi corazón. Yo solo modulo una conducta externa, momentánea y circunstancial. Quiero quedar bien contigo. Quiero quedar bien en la iglesia. Quiero quedar bien con el pastor. Quiero quedar bien con el líder. Pero en la casa es donde se muestra esto. Cuando solamente maquillamos eso, lo hacemos porque está motivado por el momento y por otras cosas, sin una transformación interna y real. Porque escúchame, Dios transforma corazones. Dios cuando llega a la vida de un ser humano, lo transforma. Nacemos nuevamente. El viejo hombre pasa y nos volvemos no solamente discípulos de Cristo, sino nos volvemos personas que entienden que al volvernos discípulos tenemos una identidad como hijos de Dios, una dignidad y como tal tenemos unas formas distintas en las cuales vivimos y seguimos a nuestro Dios. Entonces hoy vamos a caminar por la Biblia para ver tres cosas. La gravedad de la lengua. ¿Realmente es normal que a mí se me salga? Es que es una mentirita piadosa. Es que fue un chismecito que estaba buenísimo, está calientito, por eso lo tengo en la punta de la lengua. Y por eso quiero hablar del hermano que no está presente. Hermano, quiero que veas la gravedad de lo que significa tener un control de la lengua. La vocación cristiana de bendecir y sé el poder del Espíritu Santo para dominarla. Así que acompáñenme a este recorrido. Segundo, un carácter cristocéntrico, la raíz de las palabras de vida. ¿Quieres que hayan palabras de vida? Tienes que tener a Cristo en tu corazón. No hay otra manera. No es en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad. El verdadero carácter se consigue cuando Cristo reina en nuestra vida. Y todas mis prédicas voy a decir lo mismo. Siempre hablemos de la supremacía de Cristo en nuestra vida. No somos nosotros gobernándonos a nosotros mismos. Nuestras palabras no son decretos, porque la palabra de Dios es la palabra que da vida, no las nuestras. Así que, queridos, mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2, 5 al 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que si tú quieres mostrar que el amor de Dios se ha perfeccionado en ti, tienes que tener control de tus palabras.
Muchos intentamos mordernos la lengua para no pecar, pero el esfuerzo humano dura poco. La verdadera transformación no empieza en la boca, sino en un carácter formado conforme a la imagen de Jesús. Si tú en tus momentos de oración, cuando caes de rodillas, no vences tu orgullo, querido, porque gran parte de las discusiones, sobre todo en el matrimonio, es porque queremos imponer nuestra razón sobre la de nuestro cónyuge. Podemos tener ópticas diferentes y los pleitos llegan cuando queremos imponer nuestra razón. Pero yo quiero invitarte hoy a que pienses algo, y es que no veas solamente tus discusiones como un problema aislado a lo que está pasando en tu vida, en tu corazón y en tu relación con Dios. La mejor forma en que tú puedes empezar a solucionar los problemas es antes de ir y hablar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu jefe, con tu compañero de trabajo, con tu líder, con tu compañero de ministerio. Ponlo en las situaciones que los quieras poner. Tienes que caer de rodillas y hablar con Dios. Hacerlo con humildad, sin orgullo. Pídele a Dios que te ponga un carácter realmente cristocéntrico, que no sean tus palabras, que Él pueda traer la paz en tu corazón para poder tener ese control, esa cordura, esa humildad. Porque siempre estamos tratando de hablar y muchas veces no de escuchar. Y es necesario que entendamos. Y cuando entendemos a Cristo, a nuestro corazón, cuando entendemos quién es Él en nuestra vida, entonces podemos decirle a Dios: Señor, esta vez voy a ir a edificar mi casa, no a destruirla. Y si de pronto te están hablando de una forma incorrecta, tú le vas a decir a esta persona, con la autoridad que Dios te ha dado: en esta casa reina la paz de Dios, y tú vas hoy a experimentar esa paz. Y te pido que hagas silencio, no te estoy callando, te estoy pidiendo que pienses lo que estás diciendo, porque vamos a generar un compromiso donde nuestras palabras reflejen que somos un matrimonio y una familia que realmente tienen a Cristo en el centro de su hogar. Todos queremos que ese sea nuestro mayor anhelo. Amo a mi esposa y amo a mis hijos. Y una oración constante es que Dios esté en medio de nuestro hogar. Pero esa oración no puede ser una simple oración producto de un deseo. Tengo que invitar a Dios. Y Dios no va a estar donde hay pecado, donde hay rencillas. Dios no puede estar en un matrimonio que constantemente se maldice. Y no porque Dios le huya al caos, no. Es porque Dios está esperando a que ustedes puedan terminar de vivir sus momentos de humanidad y darse cuenta que Él está ahí, no para huirle a tus problemas, sino está ahí para restaurar, está ahí para colocar paz, está ahí para colocar gracia, tanto para Dios como para ustedes. Y cuando vemos cómo Cristo obraba, mira lo que dice este pensamiento: Cristo no solo trajo un mensaje, Él fue el mensaje. Su andar fue el equilibrio perfecto. Y tengo muchos pasajes en mi mente, pero te voy a citar uno. Cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, Jesús la confrontó no para aplastarla y destruirla. Jesús la confrontó para restaurarla. Cuando Jesús habló con Pedro, después de que él lo negara 3 veces, Él no lo hizo desde la condenación, lo hizo desde la restauración. Una verdad que no aplasta y una gracia que no se rinde. Ese es el carácter de Cristo. Tuvo la firmeza del profeta y la mansedumbre del Cordero. Y escúchame esto, porque ojalá lo puedas anotar, porque esto es el corazón que vemos en el Evangelio de Jesús. Confrontó sin destruir.
porque su celo era por nuestra redención, no por su propia razón. Ante su voz, el alma no solo se instruye, sino que se transforma. Porque Cristo no solo informa el entendimiento, sino que sana el corazón, despierta el arrepentimiento y nos toma de la mano para presentarnos ante el Padre. Eso es lo que hace Jesús. Él, cada vez que iba a los enfermos, hablaba con ellos y les mostraba su enfermedad, su pecado, su condición. Les decía, levántate y no peques más. Los restauraba, los sanaba. Así que, querido, no hay un matrimonio que Dios no pueda salvar. Invita a Dios a tu hogar y verás la diferencia. No solamente significa venir a la iglesia, invítalo en tus conversaciones con tu esposa. Invítalo en tus conversaciones con tus hijos. ¿Qué tal si en lugar de simplemente escuchar música de alabanza y de adoración los domingos, cuando sales de la iglesia, la pones todos los días? Te vuelves radical con lo que permites entrar a tu casa y comienzas a generar un ambiente donde todo el tiempo tú puedas estar llevando palabras de bendición sobre tu hogar. Te aseguro que si lo haces vas a ver diferencias, porque es ahí donde el Espíritu Santo comienza a obrar. Mira lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Escúchame, cuando nosotros controlamos nuestra boca y cuando nosotros entendemos que Dios transformó nuestro corazón para bendecir, entonces entendemos que Dios nos lleva a lugares, a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestras universidades, a nuestra escuela, a nuestra iglesia para edificación, no para destrucción. ¿Está siendo de edificación, querido? ¿O no lo está haciendo? Mira, el propósito de dar gracia no es ganar discusiones, no es poner en su lugar a esa persona, no es descargar mi rabia, simplemente es dar gracia. ¿Lo estás haciendo? Hay personas que dicen, es que yo no me voy a rebajar con ese. Querido, querida, cuida tus palabras, cuida tus formas, porque son tan importantes como el fondo. Y si tú puedes ser una persona que puede venir a la iglesia, que puede identificarse como cristiana en su religión, pero si tú no tienes en cuenta las formas, tú no estás obrando con amor. Y hay un cortocircuito en tu corazón. Colosenses 4:5-6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Escuchen, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Y es que nuestras palabras tienen que ser sazonadas como con sal. ¿Por qué? Porque la sal preserva, porque la sal purifica, porque la sal da sabor. Y así es como la gracia llega al corazón. No es con los gritos, no es con la maldición, no es con el desprecio, no es con la imposición. Veo a muchos afanados por demostrar que son mejores que otros. No. Sé humilde y te aseguro que vas a ver cómo Dios te exalta. Dice este pensamiento, la sal purifica y preserva, y la gracia conquista el corazón perdido para transformarlo. Así que cuando tú estés pensando en este momento que esa crisis llegó para poner fin a un matrimonio, o tú ves a tus hijos que están completamente en rebeldía,
Tú tienes que comenzar a pensar si este mensaje se aplica a ti. Si tú puedes comenzar no solamente a entender que hay un poder en la oración. La intercesión es muy importante. Créeme, la oración de un padre, de una madre, es muy importante. Pero se complementa cuando nosotros damos palabras de vida. Cuando nosotros sabemos manejar los tiempos y aunque nos maldigan, aunque se burlen, nos humillen, nosotros estamos dispuestos no solamente a orar, sino a cambiar esa maldición por bendición. Y es ahí entonces donde la gracia va llegando, donde las personas dicen, yo estaba esperando a que esa persona me respondiera peor, estaba esperando que me gritara, pero de repente cuando te ven a ti orando diferente, es ahí donde dicen, realmente Dios está en el corazón de esta persona. Tercero, la gravedad de no controlar nuestra lengua. Santiago 3:6. Y dice Santiago, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Escúchame. Dice la palabra de Dios, dice Santiago, que la lengua es un fuego. Y tú que tanto lo normalizas, que tú que dices, ay, es una palabrita y es que es mi forma de ser, respétenme, así soy yo y me tienen que aceptar. No, mentiroso Satanás. Tu carácter debe ser el carácter de Cristo y tienes que entenderlo en todos los lugares, no solamente en la iglesia. ¿Qué significa? Que esa palabra puede ser un fuego que aunque pequeño puede terminar ocasionando un incendio en todo el bosque. Si tú no tienes cuidado con esto, puedes destruir tu familia, tu matrimonio. Tú puedes imponer tu cristianismo y creer que eres el bueno porque vas a la iglesia. Pero hermano, si en ti no hay amor, si en ti no hay un verdadero arrepentimiento y un verdadero deseo de edificar tu casa, aunque vengas a la iglesia, Dios no te dará la razón. Y debemos ser realistas. La lengua es muy peligrosa. Esto significa que cuando el pecado domina mi hablar, yo me vuelvo un instrumento de destrucción, no de edificación. Y puede aparecer en formas que parecen correctas, respetables. ¿Como qué? Como el chisme. Ese chisme con preocupación. Ay, hermanito, imagínese. Pero no le vaya a contar a nadie. Imagínese que la otra vez vi a la hermanita tal llorando y estaba llorando porque tiene a su hijo enfermo y eso mínimo es que está en pecado. Hermana, el chisme no le agrada a Dios. Y si realmente tú tienes algo en contra de una persona, lo que es digno y lo que le da valor es que si tú realmente tienes al Espíritu Santo y tienes algo contra esa persona, es con esa persona de frente, hablando con esa persona con quien tú tienes que solucionar cualquier controversia, no con otros. Eso es murmurar. Ojo con el chisme. Cuidado. Hay personas que les encanta, pero cuando hablan de ellos, ay, ahí sí, se tocan y se ponen bravos, se despelucan y mejor dicho, ahí sí. Pero cuando es hablar de otros, eso, ahí los tienen deprimidos. ¿En serio? Y eso es una bola de nieve, porque el chisme es como, pero no le vaya a contar a nadie. Y la otra persona va y le cuenta a la otra, venga que me contaron esto, pero no le vaya a contar a nadie. Y se va volviendo una bola de nieve que cuando crece están destruyendo a una persona. ¿Quieres ser de edificación y no destrucción? No sea chismoso y más bien si realmente Dios ha puesto algo en tu corazón porque esa persona esté mal, ve y hablas con ella. Otras formas, la crítica por justicia. Y ahí viene la murmuración. Cuando criticamos todo de todos. Cuando pensamos que somos mejores. ¡Ay! No, no puede ser. Hoy está esta persona enseñando. No puede ser. Yo lo hago mejor.
Por algo Dios no te tiene enseñando y a esa persona así. El sarcasmo, cuando nosotros hablamos entre comillas, porque lo vemos con humor, entonces hablábamos con cierto sarcasmo. No, pues usted que es tan inteligente, dígame, usted que es tan inteligente, tan brillante, usted que ni terminó el bachillerato, usted me va a venir a enseñar. No, pues usted es tan inteligente. Y queremos creer que eso es correcto. Y la murmuración por desahogo. No, hermanito, déjeme decirle que en esa iglesia me trataron mal. No tienen amor, eso me trataron. No, hermano. Mire, yo le digo una cosa, sean personas de edificación. En las iglesias, un buen líder es el que escucha. Y si tienes algo que no te gustó, ve a tu líder y háblalo con él. Tal vez eso le podrá ayudar a que él pueda tener un crecimiento. Pero hacerlo por la espalda es obrar con cobardía, es obrar con ánimo de dañar, tanto como el que quiere clavar un puñal por la espalda. Santiago 3:2 nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que cuando aprendemos a utilizar nuestras palabras con sabiduría, Dios nos da un dominio para poder dominar todo el cuerpo. Así que cuando tú cuidas tu hablar, cuando entiendes que tus palabras que son de bendición porque fueron llamadas a anunciar a Cristo las buenas nuevas de salvación, lo que fue cumplir la gran comisión. Esas palabras que son de vida también pueden llegar a destruir. Y cuando controlamos, porque entendemos en nuestro corazón la importancia de que sea Dios quien gobierne nuestro corazón, entendemos que entonces podremos dominar todo nuestro cuerpo. Dominar la lengua es la prueba de la madurez espiritual. El cristiano maduro es aquel que gobierna sus impulsos antes de que sus impulsos lo gobiernen a él. El silencio a veces es mucho más espiritual que la respuesta más inteligente. Porque, ojo, yo sé que acá muchos podrán decirme, ¿y qué pasa cuando me ofenden? ¿Y qué pasa cuando me maldicen? ¿Qué pasa cuando es a mí que me atacan? Mira, hermano, muchas veces el silencio puede ser el mayor consejero. Hay un dicho que a mí me encanta que dice que el hombre es esclavo de lo que dice y señor de lo que calla. Entonces, a veces es mejor, no es que le estés dando la razón, no es que estés validando la maldición que te están dando, pero es mejor que tú puedas guardar silencio. Y si es necesario morir a ese momento de dolor, de ira, orar. Y cuando ya estés con un corazón que realmente tenga la paz de Dios, puedas ir y resolver el asunto a tratar. Cuarto y último, palabras de bendición. Romanos 12, 14 al 16. Y escúchame, porque quiero ser muy claro con esto. La palabra no solamente nos invita a no maldecir, a cuidar nuestras palabras. Nos invita a bendecir. Romanos 12, 14 al 16 dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Ojos esposos, que les gusta pensar que el que gana es el que más ofende o el que más grita. No. Vuelvo y lo leo. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
Queridos, esto va para todos. Yo lo he puesto en práctica tantas veces en mi casa. Aún con mis hijos que son pequeños, cuando tienen problemas, no lo reduzco a que sea una conversación de 1 minuto y minimizo su problema, porque tal vez para mí como adulto es un problema pequeño, pero si yo no le enseño a resolver un problema, él cuando crezca no va a poder manejar los problemas que para mí son grandes. Así que cuando él llora, he aprendido a llorar con él, he aprendido a bendecirlo. Nuestro llamado no es solo a no gritar, ofender, maldecir o a no decir cosas malas sin control. Aunque el silencio puede funcionar, como ya lo enseñé, muchas veces no es suficiente. La palabra de Dios nos enseña a bendecir. Claro, el silencio por momentos es necesario, te da control y dominio, porque hay momentos donde el silencio es necesario. Pero cuando ya vas a Dios, a su presencia en oración, entonces le dice: Señor, tengo un corazón que tú, Señor, me lo has llenado de amor. Y es ahí donde cuando vas, no vas con ánimos de pelear y de devolverle el mal por mal. No, vas con ánimos de bendecir. Amor, yo sé que nos hemos ofendido, nos hemos faltado al respeto. Te pido perdón, perdóname. Yo te hablé mal, tú también lo hiciste. Pero hoy quiero recordar que te amo y que amo a Dios y que quiero que Dios gobierne nuestra casa. Y quiero comenzarte diciendo que estoy enamorado de ti a pesar de nuestros problemas y que por eso quiero resolver esta circunstancia. Yo te aseguro que tú comienzas una discusión así y cualquier argumento se cae. Y a pesar de que tienen que hablar de lo que los está haciendo, que estén bravos, les aseguro que van a tener un final, una discusión, un final de una discusión que glorifica a Dios. Primera de Pedro 3:8 dice lo siguiente: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. ¿Por qué bendecimos? Porque somos un pueblo que ha heredado una bendición. Porque Cristo no nos respondió como merecíamos. Imagínate, si Cristo nos hubiera pagado conforme a nuestros actos, estaríamos muy mal. Cristo nos habló vida cuando nosotros éramos enemigos. Cristo nos habló de vida cuando nosotros éramos enemigos de Él. Lucas 23, 34 y 35 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó. Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Escúchenme. Aun cuando Cristo tenía el poder para poder tomar justicia por su mano, Él prefirió seguir un camino de redención, un camino de restauración. Y si Cristo lo hizo con nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a poder dar de su amor y de su gracia? Bendecir no es ignorar que nos hirieron, es decidir desde nuestra redención que no vamos a dejar que el pecado del otro dicte nuestras palabras. Así que yo hoy quiero terminar invitándolos a todos a que puedan analizar qué tanto sus palabras reflejan que Cristo gobierna su corazón. Quiero que reflexiones un momento, cierra los ojos allí en casa y con los ojos cerrados quiero que pienses cómo estás llevando tus conversaciones, qué tanto hablas de Jesús con tu esposa. ¿Has delegado completamente esto a la iglesia, a los pastores? ¿No te has dado cuenta que si Dios te puso como sacerdote de tu casa, es porque Dios quiere que tú pastorees? La autoridad que Dios te dio a ti, varón de Dios, te la dio para que tú seas cabeza, para que como autoridad tú puedas perfeccionar la obra de Cristo llevando a la santificación de tu casa, de tu hogar. Eso lo haces cuando llevas la palabra de Dios, cuando avivas el altar familiar.
Hay personas que piensan que esto es un tema de rito o de simple culto. Queridos, la religión muchas veces está cimentada, llena de actos repetidos que se hacen cuando no hay conciencia, cuando no hay intención. Lo hacemos simplemente porque queremos que sea un camino corto a una bendición. Pero cuando tú eres una persona que entiende que Dios nos llama a tener no una religión, sino una relación, es ahí cuando tú comienzas a comprender que es importante tener la intención de poder llevar las promesas de vida a tu casa, a tu matrimonio, a que aunque estén bravos, miren, hermanos, la mejor solución que yo le digo a las personas para tener buenos hábitos de pareja es el altar familiar, porque de pronto en el día tuvimos una discusión y no nos sentimos que estamos bien, que no estamos conformes, porque de pronto hay una herida, pero de repente nos acordamos que en la noche tenemos una cita, no con mi esposa. Hermana, no la tienes con tu esposa, la tienes con Dios. Entonces ahí ustedes llegan, aunque estén disgustados los dos, y van a orar. Y créanme que en ese momento de oración Dios va a colocar el sentir de que ustedes se pidan perdón, de que ustedes se abracen, de que ustedes recuerden que Dios los invitó a tener un hogar cristocéntrico unido por su Espíritu. Y ahí es donde viene la restauración. Ahora, los que tienen hijos, inviten a sus hijos, aunque sean hijos. Mi hijo, desde los 2 años que él comenzó a hablar, yo comencé a enseñarle el Salmo 23. A los 6 meses que él ya comenzó a saber, ya se lo sabía. Hoy siguen haciendo el devocional con nosotros. Y en sus mañanas hacen un devocional personal. Eso es pastorear. Y yo quiero que usted pueda pensar si en su trabajo, en su iglesia, usted está utilizando su lengua para edificar y no para destruir. Y quiero terminar orando, así que cierren sus ojos. Amado Padre Celestial, hoy en el nombre de tu Hijo Jesús, quiero poner delante de ti todas las familias que hoy se conectan a este mensaje para que tú coloques palabras de vida, Señor. Sé, Señor, que tú nos has dado, Señor, por medio de tu Espíritu, el poder de pronunciar palabras que sean de vida y no de muerte, Señor. Que nuestras palabras de bendición no sean productos simplemente del deseo humano, de lo que nosotros sentimos, sino que recordemos que nosotros tenemos promesas que son eternas, promesas que cuando las llevamos a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestras familias, nos muestran un hermoso propósito. Sé, Señor, que tú no tienes, Señor, el propósito de que las familias se divorcien, se separen, de que los hijos se vayan de casa en rebeldía. Señor, yo sé que tu gracia es irresistible y que por eso, Señor, sé que cuando nosotros mostramos a Cristo con nuestra forma de vida, con nuestro carácter, es allí cuando vemos, Señor, que generación tras generación se postrarán de rodillas y se darán cuenta de que tú eres un Dios real, que tienes cosas buenas, que tienes planes de vida, que tienes planes que son grandes. Señor, hoy oro para que todos puedan estar convencidos, Señor, de que tú tienes ese propósito para sus vidas, para sus matrimonios. Hoy, Señor, te pido, Señor, que toda maquinación del enemigo sea destruida, sea quitada, que cualquier dardo de fuego de Satanás sea quitado, que tantos esposos que se están en estos momentos en su interior preguntando si se tienen que separar o no, hoy escuchen que en Cristo hay respuesta para tener un matrimonio feliz, un matrimonio que te agrada, Señor, un matrimonio que los va a hacer cumplir muchos deseos y anhelos que tú tienes para estas familias, Señor. Te pido que seamos de bendición, Señor, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, que nuestras palabras puedan mostrar un Cristo vivo y que allí es donde las personas puedan darse cuenta que no solamente predicamos, Señor, con lo que nosotros dejamos salir externamente, sino también, Señor, con lo que habita en nuestro interior. Que eso, que de lo que abunda en nuestro corazón, sea de lo que hablamos. Y hoy, Señor, lo que abunda es amor por ti. Y por eso queremos pedirte, Señor, que ese amor se haga vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por permitirme llegar a sus casas y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.
Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.